Buenas tardes, mi nombre es Verónica Vierma, estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenario. Mi tema a tratar son los modelos de historia clínica, la historia clínica y el examen mental. La historia clínica y el examen mental del desarrollo mental constituyen la base del proceso de elaboración del diagnóstico desde el modelo médico. Proporcionan un marco de referencia para aproximarnos a diversos fenómenos psicopatológicos, como ordenarlos, clasificarlos y describirlos, con el fin de hacer un estudio completo de las amnesis del sujeto y evaluar su condición actual. La historia clínica es principalmente una denuncia, es decir, una serie de datos biográficos acerca de la historia del desarrollo biológico, psicológico y social de un sujeto particular. En pocas palabras, la historia clínica intenta responder a la pregunta ¿cómo se convirtió este paciente en la persona que veo ante mí ahora? El examen mental. El examen mental comprende aspectos generales como con la conciencia, atención, orientación, memoria, sensopercepción, conductas motoras, afectividad, pensamiento. Y en el aspecto de actitud general, como en el aspecto, suele describir el sexo, la edad, la aparente cronológica, la edad, la raza biológica, el estereotipo. En el sexo, en el dormórfico, estomórfico y mesomórfico, donde el estado nutricional y el estado de salud, como el vestuario y la higiene personal. La actitud general. La actitud que toma el paciente de acuerdo al entrevistador, como los familiares y otros. Si existe voluntariamente o es atraído a la fuerza. Si es cooperador e indiferente. Amedrentador, amenazante, hostil, evasivo, sarcástico, dramático, servicial, jocoso, seductor, retraído o autista. Conciencia. La conciencia es un fenómeno neuropsicológico en la que participan en el sistema reticular ascendente y la corteza cerebral, a partir de la cual el individuo se da cuenta de su propia existencia, de sus procesos mentales y de los estímulos externos e internos que lo afectan. Clasificación de los trastornos de conciencia. Pérdida y subida intransitoria de la conciencia. Hay 5 crisis epilépticas y conmoción. Pérdida gradual de la conciencia, como nubilación, somnolencia, estupor, coma y muerte cerebral. El examen mental es una recolección de datos que evalúan el estado mental del paciente desde el modelo médico y está orientado a detectar síntomas en los sujetos en un momento dado. Características del examen mental. Es directivo. El examen es guiado netamente por el entrevistador, por el psiquiatra o psicólogo. Está constituido por un fenómeno de preguntas estándar, donde los fenómenos que se observan o registran están siempre contenidos en un medio de psicopatología y no con el de entrevista psicológica. El examen mental es un proceso descriptivo y no explicativo. Pauta del examen mental. 1. Descripción general. Apariencia y conducta inicial. Actitud ante el examinador, reacción del entrevistador del paciente, como la contratransferencia. Descripción específica de la semionología. Conciencia. Se debe indagar si estamos frente a un paciente lúcido o si se observan alteraciones psicopatológicas de la conciencia, como las alteraciones cuantitativas y las alteraciones cualitativas. Psicomotricidad. Resulta muy importante en la reducción inmunológica del paciente, ya que la expresión final de una serie de instancias psicológicas que nos hablan del sujeto en profundidad nos da la información, como por ejemplo de los instintos, la voluntad, el estado de ánimo actual, además de expresar el modelo de percibir el mundo y relacionarse con él. En términos de una visión general, por supuesto. Psicomotricidad. Algunas alteraciones como la hipercinesia y la hiporrigidez, estereotipia, flexibilidad seria, estupor catatónico, negativismo o entre otros. El lenguaje. Detectar sus anormalidades, identificar si hay lenguaje identificativo comunicativo o indicativo, donde algunas alteraciones como la bradalía, traquidalia,
borreico, loborreico, trastornos del lenguaje escrito, alexia, semialexia, trastornos del lenguaje hablado, afasia, neologismo. Cabe destacar que el lenguaje puede ser un indicador en un nivel intelectual del paciente, como el pensamiento. Las alteraciones del pensamiento se estudian a partir del discurso del paciente, es decir, a partir de su lenguaje, y puede estar alterado en 4 dimensiones fundamentales. A. Curso o estructura. Continuidad del pensamiento en cuanto a los principios lógicos que subyacen al discurso y a su orientación finalística. Hilo conductor, como por ejemplo el pensamiento de la opción incoherente, delegado de la fase. Pensamiento. B. Velocidad. Taquisquia, bradisquia. Ideofugalidad y fuga de ideas, ser contenidos. Por ejemplo, ideas sobrevaloradas y delirio en todas sus formas y temáticas. Importante es indagar la presencia de sus ideas suicidas, del control, como por ejemplo fobia, obsesiones, en la afectividad se puede actualizar la afectividad describiendo o no investigando directamente al paciente. Algunas alteraciones en la afectividad: euforia, disforia, aeofobia, paratimías, ambivalencia afectiva, irritabilidad, labilidad afectiva y miedo. Sensopercepción. A. Trastornos cognitivos como la aceleración de la percepción, como por ejemplo manía, retardo de la percepción, como por ejemplo depresión, intensificación de la percepción o hiperestesia, como por ejemplo efecto de la marihuana, debilitamiento de la percepción, como por ejemplo la depresión, y los trastornos cualitativos como las ilusiones y las alucinaciones. Juicio. Para evaluar las alteraciones presentes en el sujeto de realidad del paciente. A. Juicio social. B. Conciencia de enfermedad. Sin conciencia de enfermedad, conciencia de enfermedad, noción de enfermedad. Funciones radicales superiores. Es un apartamento distinto al resto del examen mental. Son preguntas más formales y estructurales, donde generalmente son provenientes de test psicológicos de inteligencia y sirven principalmente para distinguir entre otros cuadros orgánicos cerebrales y enfermedades psicogénicas. Estimar la inteligencia en el paciente que se sospecha de deficiencia mental. Evaluación estructural. No se incluye siempre en el examen mental, pero resulta útil para evaluar la personalidad desde una perspectiva estructural. Psicodinámica, donde incluye estilos defensivos predominantes, integración de identidad, uso de realidad y vínculos y relaciones objetales. Estudios diagnósticos diferentes. Si la información recopilada es insuficiente como para formular un diagnóstico, se debe contemplar los datos con fuentes adicionales y realizar interconsultas, donde principalmente que un médico y otros profesionales de la salud para realizar exámenes físicos, exámenes especializados y de laboratorio. Estudio diagnóstico diferido. Test psicológicos realizados por psicólogos, entrevistas adicionales con el paciente, entrevistas con miembros de la familia, como amigos, compañeros de trabajo, asistente social, para obtener un diagnóstico sociofamiliar. Muchísimas gracias por su atención.